días, estimados colegas. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy para hablar de un tema bien interesante y bien polémico, que es la cirugía mínimamente invasiva en el tratamiento del cáncer de recto medio y bajo. Mi nombre es Javier Ernesto Barrera González, soy el jefe de servicio de cirugía del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de La Habana, Cuba. En el día de hoy vamos a tratar, como ya había hablado, del tratamiento del cáncer de recto medio y bajo por cirugía mínimamente invasiva. Nos vamos a concentrar específicamente, porque esto es un tema bien complejo, bien extenso, nos vamos a concentrar en el día de hoy a tratar de analizar las diferentes polémicas y controversias que existen alrededor de este tema de la cirugía mínimamente invasiva en el tratamiento de este tipo de tumores. Nos vamos a concentrar, vamos a hacer un recorrido de los diferentes estadios del cáncer de recto medio y bajo, y vamos a ver cuáles son los tratamientos que cada uno de estos estadios requiere en la actualidad, con las diferentes técnicas que se aplican para resolver este problema de salud. En el mundo, el cáncer de recto, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud del 2020, ocupó el séptimo lugar con 732.210 casos, nuevos casos en el 2020, que esto representó un 3,8% del total de todos los cánceres diagnosticados. Ocupó el décimo lugar en las muertes ocurridas en ese año con 339.022 casos, que representó un 3,4% de las muertes, y la prevalencia se mantuvo en un quinto lugar en los últimos 5 años. Todos sabemos que cuando hablamos de cáncer de recto, tanto la incidencia, las muertes como la prevalencia disminuye, pero si lo unimos al cáncer de colon, que normalmente se maneja en la literatura internacional como cáncer colorectal, esto asciende a un tercer lugar como en la incidencia, y un tercer lugar como causa de muerte para ambos sexos. O sea que realmente es una patología muy frecuente y que requiere de tratamiento para evitar esta alta mortalidad. En Cuba se comportó un tanto diferente a años anteriores, según los anuarios estadísticos del 2018-2019. En el 2020 ocupó el cáncer de recto, o sea, cuando hablamos de cáncer de recto y unión recto-sigmoidea, ocupó el 16º lugar con 833 nuevos casos, el 17º lugar en muerte con 373, y se mantuvo una prevalencia alrededor del 13º lugar con 2.323 casos en los últimos 5 años. Esta explicación, aunque el cáncer, tratamiento del cáncer, diagnóstico y tratamiento del cáncer en Cuba es una prioridad, aún en condiciones de la pandemia, pero por todos es conocido que el 2020 fue un año muy difícil desde el punto de vista de la atención a la pandemia del COVID-19, y eso implicó que hubiera una disminución en el diagnóstico precoz de este tipo de patología. En el tratamiento del cáncer de recto, según todas las normas internacionales, lo mismo las normas, la Asociación Europea de Oncología, de Oncología, como la Asociación Americana, siempre hay un acuerdo total de que el manejo del cáncer de recto, o sea, lo mismo el diagnóstico que el tratamiento del cáncer de recto, debe ser de una manera, o sea, debe manejarse de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, ¿por qué no también transdisciplinaria? Porque en muchas ocasiones tiene que influir determinados directivos, los factores de la comunidad, para incidir en el diagnóstico precoz y trabajar sobre los factores de riesgo. El manejo multidisciplinario, porque eso implica que juega un papel fundamental lo mismo el oncólogo que el radioterapeuta, que el cirujano oncólogo, coloproctólogo, que los endoscopistas, que los patólogos, o sea que y el propio paciente tiene que participar de la toma de decisiones en cuanto a los procedimientos que se van a realizar desde el punto de vista de diagnóstico como terapéutico. El tema de radicalidad oncológica es un tema que siempre los cirujanos lo hemos manejado, o sea que
el cáncer de recto, o sea, hay que cumplir con los principios oncológicos de radicalidad, pero desde hace muchísimos años se está analizando de que no solo es la radicalidad oncológica, o sea, resolver el problema oncológico, sino que también tiene que ir aparejado con la calidad de vida del paciente. ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Qué procedimiento él desea que se le haga en dependencia de la patología que presente? O sea que dentro de esa calidad de vida está muy importante el mantenimiento de la normalidad del esfínter anal, el funcionamiento genitourinario y la función sexual. De hecho, hemos tenido pacientes en nuestra experiencia de que han preferido un determinado procedimiento paliativo, pero que le dé una cierta calidad de vida por una X cantidad de tiempo, a un procedimiento radical que le afecte enormemente la calidad de vida, llámese la resección abdominoperineal con colostomía definitiva. También hay que tener en cuenta, según todas las normas internacionales oncológicas, que el tratamiento debe ser por estadio. Precisamente en el día de hoy vamos a hablar del tratamiento por estadio, y dentro de esos tratamientos por estadio vamos a hablar de los procedimientos quirúrgicos que se utilizan, que están aprobados, y que muchos de estos procedimientos también en un tema de controversia, porque hay algunos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo. O sea, se debe, normalmente, según la guía europea, se divide en cáncer muy temprano, cáncer intermedio y el cáncer localmente avanzado. Indudablemente hay que tener en cuenta los estadios del cáncer de recto, y para eso nos guiamos con esta, por ejemplo, esta es la última versión de la NCCN, la que responde a la Asociación Americana de Oncología, que es la versión número 1 del 2021, donde prácticamente no ha habido un cambio en el TNM, o sea, la clasificación TNM del cáncer de recto, y eso es lo que nos orienta a tratar esta patología por los estadios. Como ven, se basa en el Comité Americano del Cáncer, que está llamado, o sea, más conocido como AJCC, que clasifica el TNM, específicamente el cáncer de recto, que en 2017 no ha tenido mucha variación. ¿Cuáles son las controversias que vamos a trabajar, a analizar en el día de hoy? Vamos a analizar la localización anatómica del tumor, o sea, vamos a hablar de las diferentes clasificaciones anatómicas para usted subdividir el recto, en base a eso los tratamientos. Vamos a ver, básicamente la clasificación de recto alto, medio y bajo versus la clasificación recto superior, recto inferior. Vamos a hablar de las resecciones locales, o sea, en qué estadio está aprobado por las normas oncológicas las resecciones locales, y qué otros estadios que, aunque no están aprobados por las normas oncológicas, pero sí existen comentarios y alta evidencia que pudieran en un futuro estar ya plenamente aprobados por estas normas. Vamos a hablar de las controversias que están alrededor de la cirugía laparoscópica, y un tema bien interesante, que es el uso o no de las ostomías protectoras cuando usted realiza estos procedimientos oncológicos para el cáncer de recto medio y bajo. Pudiéramos hablar de muchas controversias, pudiéramos estar hablando del uso de los reservorios colónicos, pudiéramos estar hablando del tema de calidad de vida, pudiéramos estar hablando del uso o no de la comparación entre la cirugía convencional y la cirugía mínimamente invasiva, pero bueno, eso quedarían como temas para próximos encuentros, para próximas presentaciones. En el día de hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en estas 4 controversias, y vamos a hacer como una especie de comparación. Vamos a ver de lo que se habla en el mundo con relación a estas controversias, y vamos a compararlo con nuestra modesta experiencia acá en el Centro Nacional de Cirugía Mínima Acceso, con una estadística de ya más de 15 años tratando estos temas del cáncer de recto. Esto es un ejemplo de la evolución que ha tenido los diferentes procedimientos de tratamiento del cáncer de recto en nuestro hospital. O sea, como ven, por una rama va cruzando la cirugía laparoscópica, o sea que en nuestro hospital quiero decirles que realizamos todas las técnicas que se hacen en el mundo con relación al tratamiento del cáncer de recto, excepto la cirugía robótica, que por no disponibilidad del robot
no hemos incursionado, a pesar de que tenemos el entrenamiento y tenemos todo el personal calificado para trabajar en ello, pero por disponibilidad de robot no hemos podido introducir esta técnica en nuestro hospital. Pero el resto de las técnicas, llámese la cirugía laparoscópica como las técnicas transanales, sí las hemos ido introduciendo a través de los años. Primero empezamos a hacer la cirugía laparoscópica con anastomosis colorectales, después incursionamos en las técnicas de pull-through y hasta llegar a la resección, la resección anterior de recto ultra baja con anastomosis colonal, más conocida como TNT, desarrollada por el profesor Gerard Mark y posteriormente por vía laparoscópica por el profesor John Mark. Queremos decir que todas estas técnicas laparoscópicas están basadas en la excisión total del mesorrecto preconizada por el doctor Gerard en el inicio de la década del 80, específicamente en 1982, y que es lo que garantiza y es lo que ha ayudado que la cirugía del cáncer de recto haya avanzado hacia mejores resultados desde el punto de vista oncológico, mejores resultados desde el punto de vista de la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. En el caso de las cirugías transanales, empezamos a realizar la microcirugía transanal endoscópica, producto de la gran ayuda de su creador en el mundo, el profesor Gerhard West, de Alemania, de la Universidad de Tübingen en Alemania. Empezamos a realizar los tratamientos, los tumores benignos, seguidamente, empezamos a incursionar en los cánceres estadios iniciales, después empezamos a realizar lo que se llama las indicaciones atípicas, que son toda una serie de indicaciones que no son tumores, como por ejemplo los prolapsos, la fístula, el tratamiento de los tumores extrarrectales, el tratamiento del drenaje de accesos perirectales, o sea, toda una serie, hasta inclusive los impactos fecales se han podido tratar, que entran dentro de estas indicaciones atípicas. Después incursionamos en lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva transanal, o sea que son dispositivos que no son realmente el TEN o el TEO, porque el TEN es microcirugía transanal endoscópica, que es fundamentalmente por la firma Wolf, y el TEO, que es microcirugía, Transanal Endoscopic Operation, o sea que fue la empresa STOR es la que promociona este tipo de instrumental, y lo que se conoce como el TAMIS es la aplicación de determinados dispositivos transanales que no son ni el TEN ni el TEO, y que se utilizan instrumentales de la cirugía laparoscópica y se aplican a la vía transanal, que eso facilita que los cirujanos se familiaricen más, porque el TEN y el TEO requiere de un entrenamiento, de una curva de aprendizaje un poquito larga. Luego, seguidamente, con el desarrollo de las técnicas endoscópicas, de la resección endoscópica de la mucosa, la disección submucosa endoscópica desarrollada por los endoscopistas, fundamentalmente por el grupo de los japoneses, se creó el BEYEC para realizar todas estas técnicas. El TEN también ha incursionado en el BEYEC, y donde hay una confluencia entre la excisión mesorrectal por vía laparoscópica y la excisión mesorrectal por vía transanal, que es lo que se está manejando hoy en la actualidad y que más adelante vamos a hablar del tema. Todo eso confluye hacia una cirugía mínimamente invasiva, una cirugía donde se le provoque menos invasión a la biología del paciente. El paciente se recupera mejor y puede afrontar los tratamientos adyuvantes en mejores condiciones. Y bueno, técnica de inmunofluorescencia, la cirugía de uniportal y la cirugía robótica, como habíamos hablado anteriormente. En cuanto ya entrando en las controversias, la primera controversia es la localización anatómica del tumor. Aquí le traigo una pequeña representación de nuestros libros de cirugía, que todos lo hemos estudiado por ellos, que la clasificación mundialmente conocida, la que todos hemos manejado durante muchísimos años, incluyendo nuestros profesores, es la clasificación donde se divide el recto en recto alto, medio y bajo. Esta clasificación, el recto bajo se dice que es desde los primeros 5 centímetros del margen anal, o sea,
el recto medio entre los 5 y los 10 centímetros de margen anal y el recto alto entre los 10 y los 15 centímetros de margen anal. Esto puede variar en dependencia de la anatomía del paciente, del sexo fundamentalmente, porque se dice que en el caso de la paciente femenina, la reflexión, la unión recto-sigmoidea, la reflexión peritoneal está un poquito más baja que en el caso de los hombres, por eso que a veces se hace un poco complejo cuando utilizamos las técnicas transanales ya por encima de los 8 centímetros, que ya se convierte en zona intraperitoneal con el peligro de perforación. En el caso, esta clasificación es muy útil cuando vamos a determinar la técnica a utilizar para, o sea, desde el punto de vista de los cirujanos, la técnica que vamos a utilizar es muy útil, este tipo de clasificación, porque por ejemplo en el recto alto tenemos la resección anterior del recto con excisión del mesorrecto parcial, o sea, ahí no se hace una verdadera excisión mesorrectal total, la preconizada por Head, porque eso sí aparece, esa excisión mesorrectal total es a partir del recto medio, o sea, entre los 10 y los 12 centímetros en margen anal es que se empieza a hablar de decisión mesorrectal total. Cuando, o sea, el recto alto, como ya hablamos, resección anterior del recto con excisión parcial del mesorrecto y con anastomosis colorectales, o sea, lo mismo sea manual que sea por suturadores mecánicos. En el caso del recto medio es la resección anterior del recto baja con anastomosis colorectal baja. Sin embargo, el recto bajo ya es lo que se conoce como la excisión mesorrectal, o sea, resección anterior del recto ultra baja con anastomosis coloanal. O sea, ese es, desde el punto de vista para los cirujanos, es muy fácil manejar este tipo de clasificación, pero tiene un inconveniente que en las últimas literaturas que se han ido analizando en el mundo, hemos podido observar que hay un inconveniente, porque aquí en este recto bajo, que es los primeros 5 centímetros de margen anal, se incluye el canal anal. El canal anal no forma parte del recto, por supuesto. Canal anal, conducto ano rectal, que puede variar anatómicamente de un paciente a otro. Se dice que puede ir de 1 centímetro a 4 centímetros el canal anal. O sea, si estamos hablando de 5 centímetros de margen anal y un canal anal que tenga 3 centímetros, prácticamente el recto bajo se nos queda en 2 centímetros. La media es alrededor de 3 centímetros, según todas las publicaciones, fundamentalmente por el profesor John Mark, que ha tenido tiene mucha experiencia en relación al manejo de este tipo de tumores, que siempre se habla de los últimos 3 centímetros, o sea, a partir del canal anal, los restos de los 3 centímetros, y de ahí es que está la clasificación de Roulier, que apareció en el 2013, donde se subdivide estos 3 centímetros en 4 tipos de localizaciones para determinar entonces si existe, si es factible la resección ultra baja con anastomosis coloanal convencional, o sea, normal, la que se utiliza estándar, a la resección interesfinteriana preconizada por Shields unos años más tarde, o está las resecciones parciales del esfínter interno, que eso permite todavía mantener una cirugía conservadora. En el caso de la cirugía, ya cuando hay toma del esfínter externo, sí, ya esta cirugía tiene que ser una resección abdominoperineal con colostomía definitiva. Esa es la clasificación en recto, alto, medio y bajo, pero existe una clasificación un poco más práctica cuando estamos hablando de equipos multidisciplinarios, porque subdivide en recto superior y recto inferior. ¿Cuál es la ventaja de esta clasificación? Que el límite que se da para esta clasificación es los 10 centímetros de margen anal. Y prácticamente estos 10 centímetros de margen anal le define usted qué tipo de tumores requieren una tratamiento neoadyuvante. O sea, según las normas oncológicas, a partir del estadio 2A, o sea, los T3N0 en adelante,
y que estén en la zona extraperitoneal por debajo de los 10 centímetros de margen anal requieren de tratamiento neoadyuvante de radioquimioterapia concurrente. Por tanto, desde el punto de vista de manejo multidisciplinario, es muy práctico decir, bueno, recto superior, recto inferior, sabemos que el recto superior, sea cual sea el estadio, va directo a la cirugía, y el recto inferior, a partir del estadio 2, entonces va hacia la terapia neoadyuvante y después la cirugía entre 8 y 12 semanas después, que es otro tema controversial también. ¿Cuándo operar después de la radioquimioterapia? Que esto pudiera estar dado en dependencia del tipo de radioterapia, porque existen varios tipos de secuencias de radioterapia, como es la de ciclo corto, que se opera al paciente un poco más precoz, digamos los primeros 7 días, quien dice las primeras 3-4 semanas, y está la radioterapia de ciclo largo, que son las 25 sesiones durante 5 semanas aproximadamente, y que el paciente se debe operar entre la 8ª y la 12ª semana después de haber terminado el último ciclo de radioterapia. O sea, existen muchas modalidades, pero esta clasificación es muy útil. Ahora, ¿cuál es el tema de cómo definir qué es recto inferior? Recto inferior se supone, o sea, se dice que es con una rectoscopía rígida los primeros 10 centímetros, o sea, de margen anal. O sea, si le eliminamos los 3 centímetros, serían los 3 centímetros del canal anal, quedaríamos los primeros 7-8 centímetros de recto. Ese es el recto inferior, medido por rectoscopía rígida, porque todos conocemos desde el punto de vista de lo que hacemos endoscopía, que la endoscopía flexible te falsea la distancia en margen anal. Por ende, la endoscopía rígida es la que te define no solo la pared del recto donde se encuentra localizado el tumor, sino también la altura según el margen anal. Ahora, hay otras medidas para usted determinar que si este recto. Hay quien dice, hay determinados autores que plantean que cuando usted realiza un tacto rectal y usted toca el tumor, el recto va, es recto inferior. Si no toca el tumor, es recto superior. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo, porque eso depende de la longitud del dedo del examinador. O sea, hay quien tiene 8 centímetros, hay quien tiene 7 y hay quien tiene 6. Entonces, no puede ser que el recto inferior se mida por un tacto rectal. O sea, le ayuda el tacto rectal, pero no es algo que usted se pueda determinar. Hay disposiciones anatómicas que son un poquito más específicas, como por ejemplo se dice que el borde inferior de la próstata, hasta ahí usted puede considerarlo recto inferior, y en el caso de la mujer, la reflexión del cuello uterino. Sea cual sea la clasificación que se utilice, lo importante es, como dije anteriormente, o sea, que se atienda por un equipo multidisciplinario donde todo el mundo participe, todo el mundo, y que se bajo estrictos protocolos de atención. El otro tema de controversia es el uso o no de las resecciones locales. En el caso de las resecciones locales, nosotros aquí, como pueden ver, la resección local, aunque hemos incursionado en el TAMIS, o sea, la cirugía mínimamente invasiva transanal con instrumentales laparoscópicos, con los dispositivos, lo mismo el dispositivo SEALS de la firma Covidien, como el JetPoint. Hemos utilizado todos esos dispositivos, pero nos entrenamos hace muchísimos años con el creador de la técnica de microcirugía transanal endoscópica, el profesor Gerard Bues, y desde el año 2004 esa es la técnica que utilizamos mayormente cuando vamos a hacer las resecciones locales. ¿Por qué se le conoce TEN? Ya lo hablaba, las siglas anglosajonas y las siglas también en el idioma alemán, Transanal Endoscopic Microsurgery o Transanal Endoscopic Microchirurgie, TEN, como se conoce en el mundo entero. Y en el caso del STOR, como ya lo hablaba anteriormente, Transanal Endoscopic Operation. O sea que esas son las siglas. Esta es la técnica que hemos utilizado, y ahora vamos a un poco que analizar cuándo utilizar o no esta técnica de resecciones locales. De entrada, primero, en estas normas oncológicas que existen desde hace muchísimos años, que están bien aprobadas, los criterios para realizar una microcirugía transanal endoscópica o la cirugía mínimamente invasiva transanal, el TAMIS, o la cirugía convencional transanal. O sea, se dice que, como pueden ver acá,
que si la lesión está al alcance de una cirugía transanal convencional, usted lo puede realizar si es técnicamente factible. Y cuando ya la lesión está un poco más alta, digamos, está entre los 6, 7, 8 centímetros, se pueden utilizar estos dispositivos endoscópicos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estos dispositivos endoscópicos con relación a la cirugía convencional? Mediante estos dispositivos endoscópicos usted tiene mejor control de la hemostasia, usted tiene mejor control de los bordes de sección, que desde el punto de vista oncológico es muy importante, y en el caso de ocurrir alguna complicación tiene mejor manejo por la magnificación de las imágenes y por todos los instrumentos endoscópicos que se cuentan en la actualidad. En el caso de los criterios no han cambiado. Se dice que menos un 30% de la circunferencia del recto, quien dice entre un 25 y un 30%, que el tumor tenga menos de 3 centímetros, que el margen de sección sea mayor de 3 milímetros. De hecho, nosotros por protocolo, desde que iniciamos este tipo de cirugía, en el caso de los tumores benignos, realizamos un margen, o sea, lo hacemos con un margen de 5 milímetros, y en el caso de los cánceres lo hacemos con un margen de 1 centímetro, o sea, muy por encima de lo que exige la norma oncológica. Inclusive cuando tenemos los grandes adenomas, que ustedes saben que cuando hay grandes adenomas, a medida que los adenomas están por encima de los 3 centímetros, hay mayor probabilidad que tengan un cáncer, un adenocarcinoma insertado en ellos. Por tanto, cuando estamos en ese caso, lo hacemos ya lo tratamos como si fuera un cáncer, cosa que si la anatomía patológica nos confirma de que presenta un cáncer ese tumor, ya le realizamos la cirugía para tratar ese tipo de patología. Deben ser tumores móviles en los primeros 8 centímetros del margen anal, o sea, que la zona extraperitoneal, para que usted garantice que se pueda resecar todas las paredes del recto. Se dice que solamente en los T1, vamos a ir más adelante, cuál es la nueva evidencia que hay en el mundo con relación a la utilización de este tipo de cirugía en otros tumores como los T2, T3, pero fíjense, esto es lo que está protocolizado en la norma, pero en esta misma norma se hace alusión a ese tipo, la incursión en los T2 y en algunos otros T3, está en esta misma norma, lo que no está dentro de lo que está protocolizado. También cuando se realizan resecciones de pólipos por vía endoscópica y le da un carcinoma invasor o el borde de sección está comprometido, usted puede venir con una cirugía de rescate tipo microcirugía transanal endoscópica. Ahora, esos son los principios de la cirugía. Existen principios de anatomía patológica que hablan de los T1, o sea, cuando hablamos de T1, hay un poco que recordar. En el caso del recto tenemos el carcinoma in situ, por supuesto, como están todos, que no va más allá de la lámina propia. Está el T1, que son los tumores que llegan a la submucosa. El T2 son los tumores que afectan la muscular propia. Los T3, que son los tumores que llegan hasta la serosa y ya por la grasa perirectal, y ya los T4 ya son los que invaden ya a órganos vecinos. En el caso de los T1 se dice que, como se puede ver acá, son resultados patológicos, histopatológicos favorables a aquellos tumores que cuando usted los reseca sean menores de 3 centímetros, que sea un T1 bien diferenciado, moderadamente diferenciado, que no tenga invasión linfática, vascular ni perineural, y que los márgenes sean márgenes libres de tumor. Y lo que se habla en la actualidad, que se le agrega desde el punto de vista patológico, es la subdivisión de la submucosa en 3 tercios, o sea, es lo que se llama SM1, SM2, SM3, o sea, SM1 submucosa 1, el primer tercio, SM2 el segundo tercio, y SM3 ya próximo, ya casi que a infiltrar la muscular propia. En el caso se dice que los favorables son los SM1, hay literatura que te habla de que sean los SM1 y SM2, y que se habla como desfavorable los SM3, o sea que ya cuando están próximos a la muscular. En el caso de lo que se aprueba en la actualidad, en los casos de los T1, se dice que el índice de recidiva, estos son los indicadores que usted debe medir cuando usted está realizando una cirugía. Cuando se habla de una cirugía del cáncer, las variables principales no es
recuperación rápida, menos dolor, menos uso de antibióticos, menos complicaciones. No, no, no. Eso son variables secundarias. Por eso es que la cirugía mínimamente invasiva tiene que probar que tiene todas esas ventajas, más que cumple los estándares que cumple la técnica ya establecida, que es la cirugía convencional en cuanto al cáncer. Y para eso tiene que tener los índices de recidiva adecuados, la supervivencia libre de enfermedad o relacionada con la enfermedad, medida mínima a los 3 años, después a los 5 años, y la supervivencia global. Si usted tiene una técnica que tiene resultados de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y índice de recidiva igual o mejor que la técnica estándar, que es la cirugía convencional, y además tiene todas las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, entonces usted puede utilizar esa técnica. Si no cumple esos preceptos, que son las variables principales en el cáncer, entonces no, aunque sea de una cirugía mínimamente invasiva con muchas ventajas, no la debe utilizar. Se dice que los índices de recidiva, los T1, está alrededor de un 4 o un 6%, y que la supervivencia relacionada con la enfermedad a 5 años está alrededor de un 96 o un 100%. Y en las nuevas técnicas, o sea, en las nuevas literaturas que hemos revisado y que ya se introduce, sobre todo los estudios japoneses, aquí vemos un trabajo de la Sociedad Japonesa de Cáncer de Colon y Recto, la guía de 2010, ya ellos hablan de que para los T1 de grado favorable, o sea, lo que habíamos hablado anteriormente, y fundamentalmente SM1 y SM2, se dice que de manera general los T1 es de 0 a un 12%, y que es un 3% lo que se acepta para los T1 con grado histológico favorable, de un 3 a un 6%, y puede llegar hasta un 12% de los grados histológicos desfavorables. En el caso nuestro, si vamos a comparar con todos esos estudios, vemos que el índice de recidiva local nuestro, en un estudio de 2004 a diciembre de 2020, tenemos 6,1% de índice de recidiva, o sea que está en todos los T1. Fíjense, aquí no lo estamos dividiendo ni en los SM1, SM2, SM3, porque este trabajo lo estamos llevando de muchísimos años antes de que se apareciera esa nueva clasificación. De manera global, nosotros tenemos un 6,1, fíjense que está dentro del estándar que se pide para una seguridad oncológica de una cirugía. En los T1 tenemos una supervivencia libre de enfermedad bastante alta, o sea, 97,7 a los 3 años, 94,5 a los 5 años, y una supervivencia global de un 95%, relacionada con la enfermedad fundamentalmente. Cuando vamos a hablar de las recesiones locales y los T2, ya el tema se complejiza un poco, porque vamos a analizar de que desde el punto de vista por concepto de norma oncológica, el T2, N0, M0 es un estadio 1, y el estadio 1, donde quiera que sea la localización desde el punto de vista oncológico, es cirugía lo que lleva, no le toca desde el punto de vista de la norma terapia neoadyuvante, o sea, tratamiento de radioquimioterapia concurrente preoperatoria. Ahora, hay determinados pacientes, eso está, cuando usted está trabajando un recto medio, un recto alto, no hay problema, porque usted le aplica una cirugía radical y no hay un detrimento en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, cuando estamos hablando de recto bajo, muchas veces estas cirugías radicales tienen una movilidad entre un 17 y un 34%, sin contar toda la afectación de la calidad de vida desde el punto de vista de la colostomía definitiva. Y por eso es que hace muchos años, desde los primeros estudios de Manuel Lesoy en Italia, en la Universidad de La Sapienza, que empezó con un estudio en el 2005 donde comparó radioquimioterapia preoperatoria, y en un estudio aleatorizado que lo llevó inicialmente a 3 años, después a 5 años, donde comparó el uso de las recesiones locales, llámese el TEN en aquel entonces, comparándolo con la cirugía radical en este tipo de tumores, en los T2, y encontró que no existían diferencias significativas en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global ni recidiva local, y que el TEN aventajaba por todo el tema de la calidad de vida y toda una serie de ventajas que le ofrece al paciente desde el punto de vista del manejo. ¿Por qué usar radioquimioterapia en los T2? A pesar de que son pacientes que rechazan la cirugía radical,
que impliquen una afectación de la calidad de vida, pero entonces ellos piden realizarse una cirugía que no le afecte la calidad de vida, o que tengan un alto riesgo, fíjense, porque existe también los pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico y que no pueden ser sometidos a cirugía radical, y entonces usted le oferta la cirugía local. Ahora, ¿por qué estos pacientes? Porque si usted opera un T2 por cirugía local sin aplicarle terapia no adyuvante, el índice de recidiva puede ir desde un 12 hasta un 28%, y eso no es aceptable. Pero sin embargo, cuando usted le aplica radioquimioterapia y después realiza una resección local, llámese el TEN, esa recidiva local baja o sea, disminuye por debajo de un 10%. Por eso es que se empezaron a realizar esos estudios, y este es un estudio un tanto más reciente del profesor García Aguilar, que empezó en 2015, ya los resultados tuvieron, o sea, empezó en 2012 y los resultados ya aparecieron en 2015, donde le aplicaron radioquimioterapia a estos pacientes con T2 que rechazaron la cirugía radical, y encontraron una respuesta completa a la radioquimioterapia de un 44% y una respuesta parcial de un 64%. Los resultados fueron estos. Ellos concluyeron de que sí, que la cirugía, la resección local es una alternativa para preservar el órgano en aquellos pacientes muy cuidadosamente seleccionados de los T2N0 que rechazan la cirugía radical o que no son candidatos a una resección transabdominal con todas las implicaciones. Hay muchísimos más estudios con relación a este tema, y después más adelante vamos a hablar qué hacer con la respuesta completa a este tipo de radioquimioterapia, que en la actualidad existen otras modalidades de tratamiento. Lo que se acepta por diferentes autores es que para los T2 esté entre un 6 y un 15%, y la supervivencia relacionada con la enfermedad a los 5 años entre un 80 y un 94%. Nuestras estadísticas, fíjense, en nuestro estudio encontramos una respuesta completa en un 25,6% de los pacientes, o sea, se le dio radioquimioterapia y desapareció completamente el tumor, y un 74,4% respuesta parcial. O sea, ¿cuáles son las indicaciones para hacer los T2? En los T2 usted le da radioquimioterapia y se llama respuesta parcial cuando el tumor disminuye un 50% de su tamaño, y respuesta completa cuando desaparece completamente. Y desde el punto de vista de las imágenes, o sea, llámese por resonancia o ultrasonido endoscópico, que si usted tiene un T2 inicial, después sea un T1 o sea un T0, o sea que desaparece el tumor. Esas son las indicaciones. Si usted tiene un tumor, un T2, y no disminuye ni a un T1, ni hay una respuesta completa, ni disminuye un 50%, realmente los resultados desde el punto de vista oncológico no son muy buenos los esperados, por tanto no tienen indicación. El índice de recidiva, fíjense que está en 6,4, a pesar de ser un T2, está muy parecido a los T1, y esto ayuda la terapia no adyuvante. La supervivencia libre en la enfermedad igual, lo mismo está a los 3 a los 5 años, 95,8, y una supervivencia global de un 92,4%. Entrando en los T3, por concepto, el T3N0M0, o sea, no hay ganglios positivos ni metástasis a distancia. Este tipo de tumor se clasifica como un estadio 2A. El estadio 2A de plantilla, o sea, normalmente lleva indicación de terapia no adyuvante. ¿Qué pasa? Que en muchos casos, cuando usted le aplica la terapia no adyuvante para después realizar una cirugía, existe una respuesta completa. Se plantea en la literatura internacional que entre un 30 y un 40% de los pacientes tienen una respuesta completa. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacer con una respuesta completa? Aquí hay varias modalidades. O sea, está esta modalidad que comenzó por el grupo de Angelita Gama en Brasil en el año 2004, que ellos observaron que en este tipo de pacientes que hubo una respuesta completa, lo siguieron por un espacio de un año o varios años, y ven que los tumores, o sea, que resolvieron con esta modalidad de lo que se conoce internacionalmente como la política de watch and wait, o sea, mirar y esperar a ver qué pasa. Y ellos plantean un excelente resultado, lo que tienen una tasa de recrecimiento tumoral al año de alrededor de un 30 a un 35%, quizás un poquito más en algunos trabajos.
Lo que ellos plantean de que sí, cuando hay un recrecimiento tumoral, usted le puede aplicar sin ningún tipo de problema una cirugía radical de rescate. Ahora, hay que tener muchísimo cuidado, que en nuestro país lo hemos analizado, hay que tener muchísimo cuidado con la aplicación de esta política de esperar y observar al paciente. ¿Por qué? Porque eso requiere un seguimiento un poquito más estricto de lo que se refiere a las normas oncológicas. Normalmente, cuando usted sigue un caso de cáncer de recto operado, debe seguirlo el primer año durante 3 meses con determinadas pruebas, al año colonoscopía, los primeros 2 años, o sea, un seguimiento estricto, después cada 6 meses, o sea, en el caso de este tipo de manejo de esperar y observar, este manejo, o sea, este seguimiento tiene que ser un poquito más estricto, se debe ver al paciente mensualmente, se debe hacer una serie de pruebas, de marcadores tumorales y fundamentalmente se debe seguir con resonancia. Aquí en Cuba no tenemos la disponibilidad, el screen de tener resonancia para todos los pacientes, y yo pienso que si usted no tiene una resonancia para seguir a estos pacientes irradiados, porque el resto de los exámenes, la tomografía, el ultrasonido endoscópico le falsea, porque puede confundirse las imágenes con fibrosis o tumoral, y entonces no tiene una definición clara de esto. Ahora, existe, como uno dice, bueno, mirar y esperar, no sé lo que puede estar pasando, porque recordar que un T3 por concepto está afectado la grasa perirectal, y entonces el tumor puede ir creciendo como un iceberg. O sea, usted en la superficie de la mucosa no tiene residuo tumoral, pero el tumor puede ir creciendo de la grasa perirectal, porque por concepto el tumor estaba allí. Entonces uno se queda como cirujano un poquito intranquilo. No se trata de operarlos todos, porque usted, digamos, si usted tiene un tumor a los 5 centímetros margen anal y hace una respuesta completa, entonces le hace una resección abdominoperineal sin conservación de esfínter, después la biopsia le da que no había tumor, entonces un poco que se queda un poco inquieto o insatisfecho con que puede decir, no, le hice una resección abdominoperineal a una colostomía definitiva y al final no había tumor. Es que sí, es que había tumor, lo que el tumor desapareció con la radioterapia, y el tejido ese puede proliferar y puede crear vasos de neoformación, y el tumor puede tener un recrecimiento con un poquito más de problemas. Entonces, ni hacer cirugías radicales ni esperar. Entonces, para eso de hace muchos años empezaron a existir estudios donde se hacían protocolos donde a todos estos pacientes se les daba radioquimioterapia y usted evaluaba la respuesta. Si la respuesta era una respuesta completa, le hacía un TEN y examinaba eso desde el punto de vista de anatomía patológica. Si no había tumor o era un T1, entonces pasa a seguimiento, porque aunque sea un T1, pero usted se llevó todo ese tejido y las probabilidades de que vuelva a salir el tumor ahí son menores. Pero si ya es más de un T2 o un T3, o sea que la respuesta, a pesar de que es la clasificación, no es lo mismo respuesta clínica completa, que es la respuesta que usted desde el punto de vista endoscópico ve que queda una úlcera, una cicatriz, a la respuesta patológica completa, que es cuando usted examina ese tejido en toda su profundidad con todas las capas de recto. Y en el caso de los que no haya respuesta, se va directamente a la cirugía radical. La conclusión de este estudio CARS, que empezó en 2011 y terminó en 2015 con un seguimiento de 5 años, es que el TEN, después de radioquimioterapia con preservación del órgano, en un tercio de los pacientes era adecuado y que se podía realizar sin ningún tipo de problema. Aparecieron otros estudios que comparaban, bueno, entonces vamos a comparar el TEN, o sea, la resección local, con la cirugía radical laparoscópica, o sea, mínimamente invasiva, y vemos que no existían diferencias significativas entre una y otra, y por tanto era adecuado hacer resecciones locales. ¿Cuál es el inconveniente de hacer resecciones locales? El inconveniente de hacer la resección local es que usted no hace un mapeo de los ganglios, o sea, usted no hace la linfadectomía, que es una de las cuestiones que se debe realizar en cualquier tipo de cáncer. O sea, por eso que se dice es un T1 N0 por imágenes, pero no es por patología, porque usted reseca nada más que localmente y no hace un mapeo de los ganglios. Y por eso es que se dice que a pesar de que sea un T1
N0, la probabilidad de que los ganglios estén tomados microscópicamente está en los T1 es hasta entre un 0 y un 12%, alguien dice un 10%. Y esa es la probabilidad de recidiva local, porque los ganglios están ahí, la metástasis a distancia también puede verse en este caso. En los T2 un día 28% y en los T3 ya puede alcanzar un 80%, por eso que los T3 llevan tratamiento neoadyuvante. ¿Cuál es la cuestión? De que cuando usted le aplica radioquimioterapia, se dice, en mucha literatura se ha comprobado, que esos ganglios locales que rodean al tumor también se ven afectados por la radioquimioterapia, y por eso es que los buenos resultados después de terapia no adyuvante y aplicación de una cirugía local en estos casos. Como ven, en las guías europeas está aprobado el uso, lo mismo del TEN como de la política de mirar y esperar en este tipo de pacientes, pero fíjense que acá le dicen específicamente que el seguimiento de este tipo de tumores tiene que ser por resonancia magnética, es muy específico. También hay otras políticas acá en los intermedios, pero realmente es para que vean que lo mismo una política o la otra es adecuada siempre cuando usted cumpla con los estándares de seguimiento que se habla para ambos tipos. En el caso nuestro, nuestra experiencia, nosotros a 48 pacientes que se le dio terapia neoadyuvante, o sea, radioquimioterapia concurrente, nos encontramos 48 respuestas completas. Entonces nos decían, bueno, ¿qué hacer con esto? A partir del 2011 empezamos a realizarle TEN a estos pacientes y le hacemos una resección con 1 centímetro a la redonda y llegando hasta la grasa perirectal, o sea, resecando todas las paredes del recto. Importante, es algo que también preconizamos, y es que todo el cirujano que vaya a operar un cáncer de recto tiene que haberlo visto virgen de tratamiento. O sea, tiene que evaluar, la estadificación preoperatoria es muy importante en el equipo multidisciplinario, porque usted tiene un tumor de 3 centímetros en la pared posterior, a 7 centímetros en margen anal. Entonces usted tiene idea que era de 3 centímetros, y cuando hay una respuesta completa y queda una cicatriz, no es llevarse la cicatriz, es llevarse todo el tejido que incluía ese tumor. O sea, tiene que trabajarlo como si fuera el tumor y llevarse todo ese tejido con 1 centímetro a la redonda. Por eso es importante conocer la localización exacta de este tipo de tumores. Fíjense, nuestros resultados muy interesantes. De 48 pacientes, en 30 pacientes no había tumor. O sea, esos son los 30 pacientes YP-T0 que nosotros observamos, y que realmente esos pacientes, si se hubiera hecho una política de esperar, no hubieran tenido problemas. Pero fíjense, en el 37,5% de los pacientes existía tumor, lo mismo superficial que profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, si nosotros a estos 48 pacientes le hubiéramos aplicado la política de esperar, de observar y esperar, hubiéramos tenido un recrecimiento tumoral de un 37,5 al año, o quizás antes, a los 6 meses de cirugía, o sea, de observación. Perdón. Por tanto, fíjense la importancia de que usted examine, de que no solo tenga una respuesta clínica completa, sino que usted tenga una seguridad de la respuesta patológica completa, porque eso va a variar. En el caso de los T0 observamos, los casos de los T1 observamos porque ya quitamos el tejido, pero en el caso de estos 12 pacientes que representó el 25%, son tumores avanzados y que necesitan una cirugía radical de rescate. Fíjense la importancia de por qué aplicar, y somos defensores de aplicarle la resección local, llámese cual sea, llámese TEN, llámese cirugía convencional, llámese TAMIS, pero aplicarle a todos estos casos. De hecho, tenemos una publicación en la Surgical Endoscopy que está en fase de revisión, donde hablamos de nuestra experiencia en la respuesta completa de los T2 y T3 y qué hacer con ello comparativo con la política de ver y esperar. Estos son nuestros resultados. Fíjense que cuando usted aplica el protocolo adecuadamente, fíjense que la recidiva local está en un 2,8%. O sea que está muy por debajo, inclusive en los tumores T1, que son los, por supuesto, está la metástasis a distancia, es mucho más frecuente, pues son tumores más avanzados, aunque en conversaciones que hemos tenido con otro colega español, el profesor Xavier Serra, que tiene una amplia experiencia en este tema, él nos dice también de que sí,
llámese la cirugía que usted le vaya a hacer a este tipo de tumores, ya la metástasis a distancia ya está instaurada. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted, aunque tenga un control local, ya la metástasis está ya en curso. Y por tanto es que la cirugía que usted le va a hacer, resección local o resección radical en este tipo de pacientes, realmente ya está establecido. O sea que lo importante aquí es o sea, el control local de la enfermedad y por supuesto seguir la metástasis a distancia. Muchos de estos pacientes, no cuando los operamos, pero realmente muchas veces nos llegan con estadio 4, que ahí sí no hay ningún tipo de indicación de una resección local, a no ser que sea de manera paliativa. Fíjense que la supervivencia libre de enfermedad debido a las metástasis, 92.4, los 3 y 5 años, una global de 93.1. Fíjense, este es un ejemplo que les traigo. Fíjense que esto es una respuesta completa, pero yo tenía que saber que el tumor era de 3 centímetros. No es llevarse esta cicatriz, es que tiene que hacer una resección amplia, como ven acá, donde usted se llevó toda la zona del tumor, y así es como queda desde el punto de vista después de terminada la cirugía. Ahora, entrando en la otra controversia, que es la cirugía laparoscópica. Bueno, la cirugía laparoscópica, desde que se empezó, o sea, de que la laparoscopía lleva muchísimos años. O sea, siempre digo que la laparoscopía no empezó en la década del 80, cuando empezó a hacerse colecistectomía laparoscópica. La laparoscopía, los mismos ginecólogos llevan realizando ligaduras, esterilizaciones quirúrgicas desde la década del 70, inclusive hasta con cirugía uniportal, que ahora tiene mucho auge la cirugía unipuesto. Sin embargo, los ginecólogos lo llevan haciendo desde la década del 70 para la ligadura. Rápidamente, como se desarrolló la cirugía videolaparoscópica en la década del 80, ya a principios de los 90, los profesores Moisés Jacob y Gustavo Plasencia, con los cuales he tenido el gusto de compartir, realizaron la primera colectomía videolaparoscópica. Y de ahí se empezó a realizar los procedimientos en la cirugía del cáncer colorectal, pero por un tema de la aparición de los metástasis, los puertos de entrada, la aerosolización, o sea, el efecto chimenea, los puertos de entrada, un poco que la Asociación Americana de Cirujanos Colorectales suspendió la realización de esa cirugía hasta que no se resolvieran esos problemas, porque realmente era alarmante, porque eran un 21% de metástasis en los puertos de entrada. Y cuando se tomaron todas las medidas, la manipulación del tumor, el uso de determinados limpieza del instrumental, el uso de la iodopovidona, o sea, una serie de cosas que evitaban la exfoliación de estas células tumorales, se bajó hasta un 1.4% alrededor, entre un 1 y un 2% de metástasis en los puertos de entrada, que es muy parecido a lo que se espera en la cirugía convencional, y por eso es que se empezó a aprobar la cirugía. Eso hicieron varios estudios que comparaban la cirugía convencional con la cirugía laparoscópica, como fueron el estudio COS, el estudio Classic, que fue el estudio Color 1, el COS, el Color 1, y el Classic, que fue el primero que introdujo una comparación, porque el estudio COS y el Color 1 se ceñían fundamentalmente a la cirugía de colon. Sin embargo, el estudio Classic incluyó el recto, y siempre el recto, por las características y todos los problemas que ha tenido, por la disposición anatómica de los tumores, por la complejidad de la zona en que se encuentra el recto, siempre requiere de un entrenamiento de los cirujanos. Por eso, para hacer cirugía laparoscópica del cáncer del recto, siempre todas las normas están de acuerdo de que se necesita una experiencia en este tipo de cirugía y que sea bajo estrictos protocolos de trabajo. La cirugía laparoscópica, como pueden ver, en el estudio Color 2, desde el año 2013, empezaron a aparecer los estudios fase 3, de que resultados primero a corto plazo, después a mediano plazo, después a largo plazo, que tenía buenos resultados. Pero dos publicaciones saltaron las alarmas en el 2015, y es el estudio ACOSOC Z6051, que es un estudio randomizado liderado por Fleischmann, que apareció en el 2015, al igual que el estudio A la carte, que es otro estudio randomizado. Y es que ellos llegaron a la conclusión
de que la cirugía laparoscópica era superior a la convencional, pero mostraba un ligero aumento de la positividad en margen circunferencial e incompleta excisión total del mesorrecto, sin diferencia significativa para estos estudios. Ya eso soltó las alarmas, porque realmente la excisión total del mesorrecto es lo que le garantiza la curabilidad y que la cirugía sea una cirugía adecuada desde el punto de vista oncológico. Y si tengo una cirugía que afecta el margen circunferencial, entonces era un problema. Ahora se empezaron a analizar las causas de esto. Las causas son fundamentalmente, la primera causa es el factor cirujano. Factor cirujano, cirujano sin experiencia, cirujano que no tenga en cuenta una serie de factores, equipo multidisciplinario, todo eso influyó en esos malos resultados. Y lo otro es porque existían determinados pacientes que le creaba una dificultad al cirujano para realizar esta cirugía, y es, valga la redundancia, y es que cuando usted se adentra en la pelvis, sobre todo en pacientes obesos, en pacientes masculinos, corpulentos, la pelvis se viene estrechando. Entonces el problema es que el cirujano hacía como un efecto cono a la hora de la resección, o sea que a medida que vaya entrando la pelvis va disminuyendo en margen circunferencial, sin contar que en muchas ocasiones también, como usted no palpaba el tumor, muchas veces se veía comprometido en margen distal. Esto un poco que se fue corrigiendo, al igual que lo que sucedió al inicio con los metástasis y los puertos de entrada. También esta positividad en margen circunferencial, un poco se fueron analizando las causas de ello, y ya más reciente existen otros estudios como este del 2018 en Japón, donde hablan de que sí, que la cirugía laparoscópica tiene iguales resultados desde el punto de vista oncológico que la cirugía convencional cuando se compara. Otros estudios más recientes, como es el caso del profesor Wessner, que habla de toda una serie con la utilización de las nuevas técnicas laparoscópicas, con la utilización del hand port, o sea que el cirujano permita entrar una mano para disecar mejor la pelvis, el desarrollo de los aditamentos unipuertos, y fundamentalmente el desarrollo de dos elementos que han cambiado un tanto un poco que la manera de trabajar en el cáncer de recto, y es la cirugía robótica, que le brinda un manejo de la pelvis, sea la cual sea la anatomía, extraordinario al cirujano, sin contar todas las ventajas de que se elimina la fatiga, el temblor, la ergonomía, aspectos muy importantes. Se está trabajando en 3D, o sea que la cirugía robótica, el desarrollo de la cirugía robótica, quien ha marcado el paso ha sido la cirugía de la prostatectomía radical y fundamentalmente la cirugía de recto. Además de que en la cirugía ginecológica, aquellos procedimientos que requieran una precisión en cuanto a la sutura. Esos son fundamentalmente, a pesar de que se utiliza en muchas patologías, pero esos son los tres elementos fundamentales de por cuál justifica realizar la cirugía robótica. Y el otro hito que ha cambiado, que todavía se está analizando, es la excisión total del mesorrecto transanal, que nosotros hemos incursionado en algunos casos acá en nuestro centro, utilizando la vía del TEN, y es que eso te garantiza dos cosas. Primero, que por usted estar trabajando desde el punto de vista endoscópico, usted tiene un control de margen distal y elimina ese efecto cono, porque a su vez usted está trabajando desde el punto de vista laparoscópico de esta manera, y usted viene trabajando desde el punto de vista endoscópico de la misma manera, y evita este efecto cono que puede producir la cirugía laparoscópica, y a la vez que usted se va adentrando en la pelvis. Y este estudio más reciente, este estudio ya prácticamente de este año, inicio de este año, donde hace una comparación de la cirugía de las resecciones rectales, o sea, la cirugía laparoscópica de recto abierta, o sea, comparado a la laparoscopía con la abierta, y que habla de que los resultados a corto y a largo plazo son similares en ambos casos. Este es el estudio que le hablaba anteriormente, que es el Color 3. Fíjense, empezamos por el Color 1, que era el que hablaba que estudió la cirugía del colon en sus inicios, el Color 2, que ya trataba ya la cirugía de recto laparoscópica, y tenemos este estudio multicéntrico Color 3,
que debe salir su resultado ya a finales de este año, que hace una comparación entre la decisión total del mesorrecto por vía laparoscópica con la decisión total del mesorrecto con vía transanal, y que la hipótesis que ellos tienen es que es superior por todas estas cosas que yo les planteaba anteriormente, de que era superior la decisión mesorrectal transanal. Aunque recientemente hay publicaciones, sobre todo europeas, que han habido resultados no muy alentadores con el uso de la cirugía transanal, o sea, desde el punto de la decisión mesorrectal transanal, y que en algunos países se ha detenido este estudio, no este color 3, sino la realización de los mismos hasta tanto no haya una claridad en cuanto a su utilización. Estos son los criterios de realizarlo, o sea, la transanal decisión mesorrectal total, y es este tipo de pacientes, o sea, lo que hablaba, pacientes masculinos que tengan una pelvis estrecha y profunda, los obesos, un índice de masa corporal por encima de 30, que tenga una hipertrofia prostática que le disminuye, o sea, le impide a usted realizar una adecuada decisión mesorrectal, sobre todo en la pared anterior del recto, que el tumor, por supuesto, que esté por debajo de los 12 centímetros más en anal, que sea en los tumores mayores, los tumores voluminosos que lo ocupan la pelvis, usted es muy difícil trabajar desde el punto de vista laparoscópico. También la radioquimioterapia le distorsiona los planos, le crea fibrosis y le dificulta también la decisión mesorrectal. Y en aquellos tumores que, por ejemplo, usted no lo puede palpar y usted necesita la localización exacta para poder tener un margen distal. O sea, estas indicaciones, para eso está fundamentalmente, se creó la decisión mesorrectal transanal, y que esto es lo que ha hecho que ha disminuido ese tema de los bordes comprometidos en el caso de la cirugía laparoscópica. Estos son nuestros resultados. O sea, la cirugía laparoscópica comenzó en nuestro hospital desde el año 95, o sea, la cirugía colorectal. Sin embargo, decidimos tomar una muestra de los últimos 15 años y en el caso de la supervivencia, los últimos 5 años. Vean que el 40,6% de los procedimientos que hemos realizado para el recto medio bajo, por supuesto, esta es la muestra del recto medio bajo de 217 pacientes, es la resección anterior del recto con anastomosis colorectal. Hemos hecho la anastomosis colonal en un 34,1% de los pacientes. Yo estuve visitando un centro en Europa y se hizo una pregunta al auditorio de cuál era la frecuencia de cirugías colonales que hacía cada cual, y entonces yo escuché 5 o 6 al año, y realmente nosotros aquí la afluencia de anastomosis colonal, hacemos mucha cirugía conservadora de esfínter y prácticamente esos 5 o 6 lo hacemos mensual. O sea, ahora ha habido una disminución de la afluencia de casos por razones obvias del tema de la pandemia, pero realmente llegó un momento en condiciones normales, digamos el año 2019, que hacíamos alrededor de 3-4 cirugías colonales en el mes. En el caso de las resecciones abdominoperineales, solamente hacemos resección abdominoperineales un 18%, o sea, como pueden ver, más de un 80% de los casos de recto medio bajo nosotros le hacemos cirugía conservadora de esfínter, el Hartmann en 7,4%, y fíjense que si vamos al total de resección anterior del recto y lo analizamos con relación al uso de la colostomía definitiva, solamente utilizamos colostomía definitiva de un 10%, o sea que el estándar en el mundo es 80% de cirugía conservadora, 20% de cirugía colostomía definitiva, y eso se debe en gran medida fundamentalmente a que hay factores del tumor, pero hay factores del paciente, porque usted no le va a realizar una cirugía conservadora con anastomosis colonar a un paciente que tenga un piso pélvico muy deteriorado y que lo que va a tener es una colostomía perineal. O sea, eso no tiene ningún sentido. Estos son otros estadios. Ven que nosotros no solo operamos estadios iniciales, o sea que tenemos un 9,2% del estadio 4, o sea que hacemos, aunque tenga metástasis, en muchas de esas ocasiones hacemos cirugía combinada de procedimientos asociados, o sea, si el paciente tiene una metástasis hepática, realizamos en un mismo momento la resección de la metástasis junto con la resección laparoscópica, que eso beneficia mucho y le aumenta la sobrevida a estos pacientes. En el caso de los estadios 1,
es muy bajo lo que realizamos, porque recuerden que tenemos una posibilidad, tenemos un centro donde tenemos la posibilidad de hacer las recepciones locales para este tipo de estadios. Además tenemos una unidad de endoscopía donde realizan muchos procedimientos endoscópicos, llámese recesión mucosa, de la recesión endoscópica de la mucosa, que no es para este tipo de pacientes estadio 1, pero sí la disección submucosa endoscópica, que sí está avalada y demostrado que se puede hacer en los estadios 1. Ven que el índice de conversión es muy bajo, 1,4. También queremos decir que al tener esa posibilidad de tener la posibilidad de, o sea, igual que la redundancia, de realizar técnicas combinadas de cirugía laparoscópica, de cirugía transanales, vías endoscópicas, o sea, tenemos una herramienta de trabajo que nos permite en muchas ocasiones solventar las dificultades que nos pudiera ir ocurriendo. Desde el punto de vista de la movilidad global, fíjense, se dice que la cirugía del recto de manera general puede estar entre un 17 y un 34% de movilidad. En el caso de la movilidad general nuestra es un 17,9, está dentro de los rangos aceptables. El índice de reintervención, la inmensa mayoría de estas, en aras del tiempo no quise traer la clasificación Clavien-Dindo de todas esas complicaciones, porque tenemos varias publicaciones que están en curso relacionadas con estos temas. Pero fíjense que el índice de reintervención, a pesar de que la complicación, el índice de movilidad está en 17,9, la reintervención está en un 8,8% y la mortalidad muy baja de 1,8%. En cuanto a las variables fundamentales, o sea, que es la recidiva, la metástasis a distancia, la supervivencia libre de enfermedad, la recidiva local está en un 1,7%, es lo esperado en muchas de estas. Acuérdense que aquí estamos incluyendo de manera general todos los estadios, incluyendo el estadio 4. O sea, este es los resultados incluyendo estadio 4. 9,7 de recidiva local, 6,9 metástasis a distancia, supervivencia libre de enfermedad a los 3 años, 83,6, 77,3 a los 5 años, y una supervivencia global relacionada con la enfermedad, 77,1. Pero si eliminamos el estadio 1, o sea, perdón, el estadio 4, por lógica, que si entramos a analizar la supervivencia del estadio 1, 2, 3, entonces que son los que más frecuentemente operamos, sobre todo el estadio 2 y el estadio 3, la supervivencia libre de enfermedad aumenta a los 3 años 86% y a los 5 años 80,7% y una global de 89%. O sea, un 81% de supervivencia global en cáncer de recto en 15 años tratado por vía laparoscópica y conservadora de esfínter, realmente son resultados excelentes. Por último, vamos a tocar el tema de las ostomías protectoras. O sea, realmente no nos vamos a detener mucho en este tema, porque es un tema bien amplio, bien polémico. Solamente voy a algunas pinceladas con relación a este tema. Tenemos recientemente, o sea, próximamente, vamos a participar por tercer año consecutivo, por supuesto, el año pasado y de manera virtual, en el Congreso de la Sociedad Americana de Cirujanos Endoscópicos Gastrointestinales, conocida por SEIES, donde somos miembros del año 2016, y entonces allá vamos a presentar un trabajo precisamente en relación de las ostomías protectoras, de que nosotros acá en nuestra institución hemos realizado toda esa cirugía conservadora sin realizar ostomía protectora, salvo en algunos casos, pacientes muy específicos. La pregunta es, ¿por qué realizar la ostomía protectora? Que es lo que mayormente se ve en el mundo. Es simplemente evitar la fuga anastomótica después de la resección anterior del recto, que para algunas series es un 2, un 28%, pero para otras series es un 3 a un 15%. O sea que realmente esta es la manera, o sea, la justificación de por qué realizar una ostomía protectora, porque la fuga anastomótica es lo que más miedo le tiene un cirujano cuando realiza una anastomosis, por supuesto, y que la ostomía te da cierta tranquilidad, aunque hay autores que plantean que la ostomía no evita la fuga. O sea, la ostomía lo que hace es que cuando ocurre la fuga, como vamos a ver más adelante cuáles son los factores de que ocurre una fuga anastomótica, cuando ocurre la fuga, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de las complicaciones, la movilidad es menor, porque por supuesto usted tiene derivado el tránsito intestinal y no le puede provocar una peritonitis fecaloidea. Ahora, los que están en contra de realizar
la ostomía protectora, se basan en fundamentalmente las complicaciones que pueden ocurrir en la realización, no solo en la realización, en el funcionamiento y en el cierre de esta ostomía protectora, que hay series que hablan de un 10 a un 70% de complicaciones de esta ostomía. Llámese fuga a nivel del estómago, los problemas nutricionales, las alteraciones que provocan la piel, y hay estudios que hablan hasta inclusive de fallo renal. Sin contar la afectación de la calidad de vida del paciente, sin contar que el cierre de estas mismas colostomías puede tener una movilidad hasta un 45%, y que ya sea por problemas de cierre o por problemas de complicaciones, entre un 21 y un 28% de estas ostomías realmente se hacen de manera transitoria, protectora, y terminan siendo permanentes. Yo siempre digo que cuando usted tiene un tema controversial, un tema donde el 50% está de un lado y el otro 50% está del otro lado, quiere decir que nadie tiene la verdad absoluta. Como siempre dice un profesor mío, unos dicen la verdad y otros tienen la razón. O sea que realmente esto me recuerda siempre al tema de la litiasis biliar, y que es un tema bien polémico desde los inicios de la cirugía laparoscópica, y es el uso de la colangiografía intraoperatoria rutinaria o selectiva. O sea, los que hablan de la rutinaria tienen sus elementos, los que hablan de la selectiva tienen los suyos, y realmente todos tienen la razón. Este metaanálisis de 2009 plantea de que realmente la desfuncionalización con un estoma de protección disminuye clínicamente la fuga anastomótica y las reoperaciones, y que es lo que se debiera hacer en todos los casos. El otro tema con relación a esto es qué tipo de ostomía realizar iliostomía o realizar colostomía. Inicialmente siempre se pensó y se inició con la realización de las ostomías desde el punto de vista de la colostomía, y en los últimos tiempos se ha utilizado más la iliostomía de la colostomía. En el caso de la iliostomía tiene las posibles ventajas de que reducen los costos, porque hay menos necesidad de cambios de bolsa, se obtiene un débito que produce menos olor, mejora el confort del paciente, pero la desventaja es que es un débito más líquido, de mayor volumen, que ocasiona mayores pérdidas, que puede traer problemas de deshidratación, desequilibrio electrolítico y fundamentalmente también los problemas en la piel. Por tanto, nadie se pone de acuerdo, hay diversidad de criterios en cuanto a la técnica de realización. Hay quien dice que la ileostomía, claro, hay diferentes técnicas de ileostomía, se están haciendo ileostomía por sonda, ileostomía transecal, o sea, hay quien dice que son mucho más fáciles hacer la ileostomía, quien dice que es mucho más fácil realizar la colostomía, las complicaciones con esa realización, las complicaciones derivadas, como estamos viendo, del funcionamiento de cada una, y las complicaciones derivadas del cierre. Por tanto, realmente lo que se plantea de que la ileostomía o la ostomía como tal previene la fuga anatomótica no es tan cierto, porque existen 5 factores que se relacionan con la aparición de esta fuga anatomótica, y eso es, por ejemplo, la isquemia intestinal o por irrigación sanguínea, el uso de radioquimioterapia no adyuvante. Por eso es que se dice que la ostomía se debe realizar en pacientes que son sometidos a radioquimioterapia no adyuvante, y además que tengan tumores por debajo de los 6 centímetros de margen anal. También están las altas tensiones de la anastomosis, la mala preparación intestinal, aunque en la actualidad se plantea de que no hay necesidad de realizar una preparación intestinal para realizar una cirugía colorectal. Es un tema también dentro de lo que los estudios de recuperación rápida de los pacientes, y el tema de las infecciones. Siempre yo digo que el tema de la licencia y los problemas de la anastomosis tienen que ver con la terminación ción, o sea, falta de irrigación, la tensión, la torsión o la infección que puede provocar una fístula y por ende la fuga anastomosis. En el caso de, fíjense, este estudio más reciente, donde ya plantean un estudio de este año, 2021, que dentro de las conclusiones tuvieron un grupo control, que es un grupo de estudio y un grupo establecido, caso control, donde el grupo de tratamiento le hicieron la ileostomía
y en el grupo de que están estudiando no le hicieron la ileostomía. Al final llegaron a la conclusión que la ileostomía protectora no previene la fuga anastomótica después de las recesiones anteriores del recto. Entonces, nuestros resultados, fíjense que la movilidad general de nuestra es en 17,9, ya para terminar, este es el último tema que vamos a tocar, es de la movilidad es alrededor de un 18%, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando que el 66,7% de los pacientes que hemos operado son de recto bajo, o sea, de la zona más problemática con el tema de la relación de la fuga anastomótica, y que casi que el 80% de todos esos pacientes requirieron tratamiento neoadyuvante, que son dos factores de pronósticos malos y que son los factores que ya vimos anteriormente que inciden en la fuga anastomótica. Sin embargo, a pesar de eso, el índice de fuga anastomótica de nosotros es un 8,6%, y de ellos solamente 6 dehiscencias de sutura que requirieron reintervención, 3,7%, porque el resto de las fugas anastomóticas fueron 8 fístulas que se trataron, se manejaron de manera médica y resolvieron sin ningún tipo de complicación. Fíjense otras complicaciones derivadas con este tipo de cirugía, que es la estenosis, de un 3,7%. En la ileostomía protectora se ve un índice de estenosis mayor porque al tener un colon desfuncionalizado, cualquier problema vascular que provoca una estenosis con mayor frecuencia que cuando el tránsito intestinal se mantiene, que sirve como dilatador de esta misma línea de sutura. Las infecciones no son menos de un 5%, y los trastornos vasculares con el colon descendido, que eso implica fundamentalmente la colitis isquémica o la necrosis del segmento del colon descendido, está en un 2,5%. Esto fundamentalmente nos ocurre en los estadios 4, que la irrigación de este colon descendido, sobre todo cuando son colonales, viene por las pequeñas arterias, las marginales, y muchas veces estos pacientes con estadios 4 hacen trombosis tumorales y ocluyen esta arteria y traen consigo la falta de irrigación. También hay un tema que también quedaría para otra presentación, que es desde el punto de vista técnico ligar la arteria mesentérica inferior, si se liga en la raíz, en la emergencia de la aorta, si se liga 2 centímetros por encima para conservar la cólica izquierda. Es un tema bien polémico, las diferentes modalidades anatómicas de la irrigación en ese nivel, porque si usted lo hace en la raíz de la mesentérica puede comprometer el colon descendido, pero si lo hace 2 centímetros por encima para conservar la cólica izquierda, a veces en determinada anatomía del paciente el colon no le baja con una adecuada tensión, aunque usted libere el ángulo esplénico del colon. Como conclusiones, o sea, take home message, ¿qué mensaje nos tenemos que llevar a casa? Primero, las diferentes modalidades de cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento del cáncer de recto, medio y bajo son técnicas factibles y seguras, además de presentar excelentes resultados oncológicos a largo plazo. Esto lo hemos visto con la literatura internacional y lo hemos visto con nuestros resultados de nuestra modesta experiencia. Y en nuestra experiencia, estas técnicas permiten realizar cirugías conservadoras de esfínter en más de un 80% y sin ostomía protectora. Ese es un primer mensaje que debemos llevarnos a casa. Y el otro mensaje es que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un hábito, no es un acto, sino un hábito. Esto es una frase de Aristóteles, y esto no es más que eliminar cada día las complicaciones derivadas del factor cirujano. Usted tiene que tener una experiencia, una experticia en lo que está haciendo, trabajar en equipo y seguir las normas oncológicas internacionales y trabajar en base a eso. Esos son los dos mensajes que fundamentalmente nosotros queríamos que ustedes se llevaran de la presentación del día de hoy, y darle las gracias por acompañarnos, y un pequeño homenaje a nuestro querido profesor Francisco Llorente Llano, que lo hemos perdido debido a la pandemia en meses muy recientes, y realmente trabajó muchísimos años con nosotros, y realmente esto que sirva también un poco de homenaje a su memoria. Muchísimas gracias, y bueno, aquí estamos para preguntas que quieran hacer, un intercambio. Cirujana de Faustino Pérez, hicieron
6 meses una anastomosis baja con conservación de esfínter a un paciente de 48 años, adenocarcinoma 6 centímetros marginal de más o menos 3 centímetros, se realizó ileostomía derivativa. El paciente con una evolución favorable, esperemos que siga elevando la calidad de nuestro servicio. Saludos, Loreli, primer caso después de muchos años. Felicitaciones. Realmente no, la ileostomía derivativa está indicada. Está indicada. Nosotros lo que tenemos es esa experiencia de no realizarla en ninguno de los casos. Claro, también no me dice si esa ileostomía, si esa cirugía fue convencional o laparoscópica. Realmente las ostomías derivativas fundamentalmente en la cirugía convencional sí se mantienen, porque en el caso de la cirugía laparoscópica usted hace desde el punto de vista técnico una recesión más exhaustiva, disminuye los sangramientos, disminuye las colecciones intraabdominales, si ya veo, fue cirugía convencional. No, realmente eso es lo que se aboga en el mundo, de que usted debe hacer una ileostomía derivativa, y realmente evolucionan bien. Lo que es lo como yo planteaba, es un tema muy discutido, y a veces la ileostomía también tiene su ¿cómo se llama esto? Sus complicaciones que pueden afectar la calidad de vida del paciente. La sugerencia para los cirujanos que se quieren dedicar a la línea del TEN. No, realmente el TEN es una cirugía bien interesante y que realmente tiene excelentes resultados. Lo que hay que aplicarle, la sugerencia es que hay que aplicarle el TEN al paciente que tiene indicación de TEN. Yo digo que la principal complicación que tiene la cirugía mínimamente invasiva es la mala indicación de los pacientes. O sea, la mala indicación de los casos es lo fundamental, que usted si no aplica una cirugía, además, sobre todo en la cirugía del cáncer, yo recuerdo en un evento que estuve, un evento de oncólogo, y abrí la conferencia con algo desconcertante, porque la gente decía, ¿cómo un cirujano va a poner eso? Y es que la frase que yo puse para empezar la presentación es que el cáncer es una enfermedad localizada que está esperando que llegue un cirujano para hacerla generalizada, y eso es una gran verdad, pero tiene una enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el cirujano ese que va a hacer la cirugía tiene que hacer la cirugía que le toca en sus inicios. La cirugía inicial es la fundamental, es la que le va a marcar la evolución del paciente, porque realmente los oncólogos no son magos. Si usted no hace la cirugía que está indicada desde el punto de vista oncológico, usted va a comprometer la supervivencia de los pacientes. La sugerencia es tener en cuenta bien las indicaciones. La sugerencia es que inicialmente van a tener complicaciones, van a aumentar el tiempo quirúrgico, y que realmente no se desanimen. Lo que hay que cumplir bien los protocolos. Siempre yo lo que les recomiendo, cada vez que se vaya a comenzar un tipo de cirugía, usted tiene que ceñirse por un protocolo bien establecido, que le respalde a usted, además le sirve de docencia a todo el que vaya empezando este tipo de cirugía. Aprovechando el comentario de los compañeros de Faustino Pérez, allá de Matanza, es algo que quisiera insistir. Realmente aquí estamos hablando de cirugía mínimamente invasiva porque es lo que hacemos, y de verdad que aporta ventaja para los pacientes, pero quiero insistir en que si no tiene la posibilidad de hacer cirugía mínimamente invasiva, pero la cirugía convencional, se puede hacer cirugía conservadora de esfínter en cirugía convencional. Se puede, no, es que nosotros simplemente lo que hemos estado haciendo es aplicar lo que hemos aprendido en la cirugía convencional de muchísimos años, lo que hemos estudiado con los libros de antaño, de Shackelford, todos esos libros, las técnicas quirúrgicas ilustradas, eso aplicarlo a la cirugía mínimamente invasiva. Lo que no se concibe, que cuando el estándar en el mundo es del 80% de cirugía conservadora y 20% abdominoperineal, es que desgraciadamente en nuestro país la pirámide está invertida. O sea, que nuestro país sea alrededor de un 20% o menos de cirugía conservadora, y que el resto, el 80%, sea cirugía abdominoperineal con colostomía definitiva. Y eso es algo que por lo cual luchó siempre el profesor Llorente,
para tratar de invertir esa pirámide, porque realmente es por el beneficio de los pacientes. Tenemos que dejar de hacer lo que sea más fácil para los cirujanos y más problemático para los pacientes. Lidier de Matanza, muchas gracias, y bueno, si me dan el espacio yo daría, porque muchísimos temas tenemos para hablar, no solo aquí de cirugía de recto, sino también de cirugía ginecológica. Tenemos varias cosas que compartir con ustedes, y creo que esta pandemia nos ha enseñado algunas cosas, y que realmente esto es magnífico y podemos compartir sin la necesidad de muchas reuniones, de muchas cosas, y podemos intercambiar experiencias. Inclusive les quiero decir que insisto lo del profesor Llorente, porque teníamos muchísimos planes. Inclusive nosotros queríamos hacer una red nacional de cirugía de recto, cirugía colorectal, donde ustedes de cualquier lugar del país se pudiera comunicar con cualquiera, y el que tuviera un caso pudiera analizarlo, pudiera hacer preguntas, y inclusive intercambiar, hacer estudios multicéntricos. Eso es un sueño que siempre hemos tenido, pero bueno, ojalá que esto nos sirva de experiencia para seguir adelante. A ver, otra pregunta: el seguimiento de la serie del TEN, las complicaciones con tipo de estenosis a corto y largo plazo, ¿cuáles dentro de ellas fueron las que más demoraron en resolverse? A ver, el TEN, la estenosis que nosotros nos referimos hoy fue a cirugía laparoscópica. El TEN, la incidencia de estenosis del TEN es prácticamente nula, muy escasa. Las estenosis que hemos tenido en los pacientes con TEN ha sido en los que hemos hecho una resección circular, que son alrededor de 2 pacientes. De hecho, uno es un gran amigo mío, prácticamente familia mía. Y es porque hacen, como dan radioquimioterapia, hacen dehiscencias parciales de la sutura, y el mismo mecanismo de cicatrización por segunda intención le provoca una estenosis, pero la hemos resuelto. Cuando las estenosis son bajas, que están al alcance del dedo, lo hacemos de manera manual, y cuando no, lo hacemos por vía endoscópica. Demora un poco porque realmente lleva sesiones a veces semanales, después se extienden, pero al final resuelven. Inclusive en ese paciente que yo le planteaba, tuvimos que inclusive hasta inyectar esteroides y hacer corte como una esfinterotomía, pero a nivel de recto, para un poco que resolver la estenosis. Fue el que más problemas nos dio, pero realmente es muy por la disposición de la sutura en el TEN. Es como cuando hacemos una piroloplastia, de esa misma manera, que hacemos la sutura, o sea, cortamos de una manera y la cerramos de otra, por tanto se ensancha la luz del cono, y realmente en el TEN las estenosis no son. Sí, las estenosis sí han sido, en este caso, sobre todo en las colanales, cuando hacen una cicatrización exagerada, o en las colorectales, cuando usamos suturadores de un diámetro menor de 31 milímetros, o sea, cuando hacemos un 28, utilizamos el diámetro 28, realmente esos son los que más problemas dan, pero se resuelven endoscópicamente sin ningún tipo de problema. Siempre vamos a mantener estas conferencias por profesores acá del Centro de Mínimo Acceso con temas diferentes. La semana pasada fue dedicada a los otorrinos, esta semana estamos hablando de recto. En 15 días saldrá otra conferencia, o sea, esa es la idea. Con estas situaciones de la pandemia, no es muy difícil realizar eventos, no es muy difícil realizar cursos, pero esto es una manera de mantener viva la docencia y intercambiar científicamente con colegas de todos los lugares. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Fue un placer, y sobre todo el intercambio, y que espero que les haya servido de utilidad los temas que hemos abordado el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan buen día y buen fin de semana.